Nuestro invitado de hoy es una de las mentes más brillantes del marxismo heterodoxo en España. Soportó como director de tesis a Gabriel Albiac en una investigación sobre la subsunción real. Creador de la colección Cuestiones de antagonismo de Acal y editor en castellano de la New Left Review, sigue pensando que la verdadera lucha política es contra el capital. En otra vuelta de tuerca, Carlos Prieto del Campo. Carlos Prieto del Campo, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Gracias por la invitación. Estamos aquí para hablar de tu libro Clase, Pueblo y Nación, nuevos bloques históricos antisistémicos en la crisis del Estado español. Quería dividir la entrevista en dos bloques, antes de entrar específicamente a la historia social y política de España. Te quería preguntar por algo que es muy sugerente en términos intelectuales, sobre lo que reflexionas en el libro, que es los terrenos de la política antisistémica. Y aquí cuestionas, digamos, los terrenos tradicionales. Para empezar, el Estado-Nación. ¿En qué medida el Estado-Nación puede dejar de ser el terreno privilegiado y fundamental para la política? Desde ese punto de vista, lo que nos interesa comprender es qué puede ser la política en el capitalismo histórico y qué puede ser más específicamente la política en la crisis sistémica que está experimentando el capitalismo histórico y el ciclo sistémico de acumulación estadounidense desde prácticamente finales de los años 70, de la década de 1970. Desde ese punto de vista, el objetivo, digamos, de la crítica política desde nuestro punto de vista para organizar una política realmente transformadora es ver qué categorías políticas de la modernidad nos permiten comprender el conjunto de relaciones sociales, económicas, monetarias, financieras que configuran una determinada coyuntura de poder y cómo esas categorías políticas de la modernidad nos permiten dar cuenta de esas relaciones sistémicas que producen la reproducción de las relaciones de poder en un momento determinado o no. Y desde ese punto de vista, en qué medida, hasta qué punto el Estado-Nación es el contenedor que permite de manera privilegiada leer cómo se reproduce el carácter sistémico del capitalismo que ordena la estructuración de las distintas formaciones sociales y realmente si el Estado-Nación permite leer la totalidad de las determinaciones que permiten a las clases, a los grupos, a las élites conformar sus respuestas respecto a esa reproducción del capitalismo histórico y de la especificidad de cada ciclo sistémico de acumulación. El Estado-Nación ha sido el contenedor en el cual las formaciones sociales se han organizado para, de alguna forma, ordenar desde el punto de vista de las clases dominantes, pero también históricamente de las clases dominadas, ordenar el conjunto de relaciones que el capitalismo histórico impone sobre determinada formación social para dotarla de una determinada vectorialidad en términos de reproducción social. Es decir, el Estado-Nación se ha constituido como tal, constituyendo al pueblo y a la nación como vectores fundamentales que permiten explicar la legitimación de los procesos políticos. Pero no explican el poder. Pero no explican el poder estructural y el poder sistémico que genera esa determinada estructuración en esa determinada formación social que se organiza a través del Estado-Nación. Aquí hay un elemento que me atrae mucho, que es como una de las grandes contradicciones de la política si atendemos a un análisis escalar. Si atendemos a las escalas, tenemos que reconocer que la escala de la realidad, la escala del poder, es la escala global, que el capitalismo como sistema histórico se organiza a nivel global y disciplina el resto de escalas, digamos, desde esa perspectiva de la globalidad. El problema es que la política y los grupos no se organizan, o es muy extraño que se organicen desde esa escala estatal. Incluso, digamos, aquella premisa teórica del Manifiesto Comunista que dice proletarios de todos los países del mundo unidos, tiene una traducción política enormemente difícil y al final cualquiera que haga política se enfrenta con la realidad escalar de la nación, del Estado, y tú aquí haces una reflexión muy interesante en el que señalas la política de las clases dominantes difiere absolutamente de la forma nacional de organización y circulación del poder. Es decir, las élites dominantes contemplan el Estado-nación y sus ritmos y contenidos democráticos como un dispositivo caduco
pero cómodamente instrumental para gestionar el great game de las grandes reestructuraciones de poder de clase y de las opciones geoestratégicas decisivas. Esto es, las clases dominantes tendrían claro que los estados y que las naciones no son el factor determinante en la configuración de su poder, pero esto se encuentra con una contradicción. Dices, por el contrario, la política de los pueblos europeos, de los viejos partidos políticos de la izquierda, se aferra a la forma nacional como el mejor contenedor para sus luchas y reivindicaciones, como espacio privilegiado de constitución de los nuevos sujetos políticos. Claro, aunque en el plano del diagnóstico, creo que cualquiera que haga un análisis riguroso sabe que el poder tiene, digamos, una configuración geográfica global, funciona en la escala global, en la escala del capitalismo como sistema histórico, digamos, postnacional y postestatal, pero claro, todas las instituciones en las que opera la política e incluso todas las realidades mentales en las que opera la política es muy difícil que salgan de la escala nacional. ¿Cómo se podría resolver en términos de praxis esa contradicción, que se puede resolver en lo teórico? Bueno, que los partidos se organicen a nivel internacional, que las clases se organicen a nivel internacional y global, pero la concreción práctica de eso se ha revelado históricamente muy difícil. Se ha revelado difícil, pero en realidad la forma del Estado-Nación como contenedor de los procesos de legitimación es relativamente reciente. Es decir, realmente coincide con la crisis del ciclo sistémico de acumulación británico y el lanzamiento del ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Americano. Es de alguna manera el largo siglo XX, finales 1870-1880, hasta el momento actual, este gran ciclo sistémico de acumulación del capitalismo histórico es en el que se concretiza la forma de Estado-Nación. Los mecanismos de explotación y de dominación del capitalismo histórico durante el largo siglo XVIII, durante el largo siglo XIX, es muy anacional, es muy ajurídico, es muy ademocrático, por decirlo de alguna manera. No opera con comunidades nacionales constituidas, opera con flujos de intervención y de organización de procesos de producción de plusvalor para los cuales la nación francamente no existe. Si cogemos, por ejemplo, un gran contenedor como el Imperio Británico, o cogemos un gran contenedor como el Imperio Austrohúngaro, o cogemos incluso los grandes imperios que se desintegran en la Primera Guerra Mundial, y cómo el capitalismo histórico en sus distintas hegemonías penetra esos espacios económicos, nacionales, culturales, protonacionales, vemos que el Estado-Nación juega un papel relativamente menor. Es cuando realmente se desintegran esos grandes conglomerados imperiales a principios del siglo XX, cuando realmente el principio de autodeterminación se convierte en un derecho a partir del cual se podrían estabilizar las nuevas formas estatales en las cuales deberían producirse determinados procesos de legitimación política. Y en un dispositivo revolucionario, que eso es lo que Lenin ve desde el principio. Sí, pero hay un poco, están los 14 puntos de Woodrow Wilson y está la propuesta de Lenin. Acabar con la diplomacia secreta. Acabar con la diplomacia secreta, dotar a esos espacios de una legitimidad democrática porque la forma imperial no era la más apropiada, y no olvidemos que entre esas dos molaridades, Lenin con el proyecto, digamos, revolucionario soviético, Wilson con el nuevo proyecto de desmantelamiento de los imperios históricos, coloniales, porque realmente Estados Unidos ya se percibe con la fuerza suficiente como para crear un nuevo orden supranacional, se inserta desde el primer momento toda la escuela de Mises, de Hayek, que desde el primer momento advierten de los peligros de la forma Estado y del Estado-Nación como una restricción democrática, tal vez, autoritaria en el mejor de los casos, para la libertad de flujos de capitales y para la libertad de movimiento de las inversiones que ellos perciben irrestrictas en el sentido más amplio del término. Todo el proyecto neoliberal se construye a partir de esa hipótesis, y en ese sentido el Estado-Nación aparece ya lastrado con esa condición, digamos, previa que la episteme neoliberal detecta y teoriza muy rápidamente, con esa restricción de no democratizar demasiado la forma del Estado-Nación, porque si democratizas demasiado la forma del Estado-Nación, eso va a producir una fricción cada vez mayor para las estrategias de acumulación de capital, para el crecimiento económico, para los derechos del
el propio capital como ente, digamos, dotado de incluso de una pretensión de derecho universal a la justicia, en tanto que tú eres capaz de invertir y retirar tus capitales más allá de las constricciones que te impone el Estado-nación. Las clases dominadas se organizan en Estados-nación porque realmente las clases dominantes y sobre todo las élites que protagonizan este ciclo sistémico de acumulación estadounidense perciben con absoluta nitidez que no va a ser posible estabilizar políticamente toda la onda revolucionaria que arranca con la Guerra Civil Europea si no se crean unidades políticas discretas en las cuales las relaciones de poder se circunscriban a procesos de legitimación absolutamente privados de toda la eficacia estructural sistémica del capitalismo, y si no se imponen formas de reconocimiento nacional que permitan legitimar comunidades restrictivas, pequeñas, muy limitadas dentro de lo que es la economía mundo capitalista. Realmente a finales de la década de 1920 tenemos 70, 80 estados, en el mejor de los casos a escala global. El resto del espacio global sigue siendo un espacio colonial absolutamente anacional, absolutamente ajurídico, absolutamente ademocrático. No digo no democrático, es que no había ningún modelo de constitución, no hay régimen político. No hay ningún régimen político que permita constituir esos espacios como Estados-nación, y hay que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial y hay que esperar a todo el tremendo impacto de la Guerra Civil Europea para que empiece a construirse ese modelo de Estado-nación. Pero incluso después del proceso de descolonización y hasta llegar a los 190, 191 estados, incluso hoy podríamos aplicar criterios muy precisos de análisis de la calidad democrática y de la estatalidad y de la institucionalidad que esas formas Estado aparentemente homologadas dentro de la Organización de Naciones Unidas presentan incluso a día de hoy. O sea, la estatalidad, la democraticidad, la institucionalidad, la legitimidad de esos estados en buena parte del mundo, hoy por hoy, siguen siendo realmente débiles. O sea, realmente no hay institucionalidad que garantice un paquete de derechos fundamentales, constitucionales, democráticos, que a ti te permita estabilizar, digamos, la República Democrática del Congo como un Estado que cumple los criterios de la modernidad política. Total. Es decir, que realmente cuando decimos, no, es que realmente es muy difícil organizar la política porque, claro, no podemos hacer política postnacional porque el Estado... Es relativamente falso, porque realmente la institucionalidad democrática en términos de derechos que hoy podemos percibir en buena parte de los estados-nación realmente existentes, incluidos en el core, en el núcleo de la economía mundo capitalista, es cada vez más baja. O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo se ha producido la reestructuración neoliberal en términos de modificación sustancial de las constituciones materiales de los estados europeos en los últimos 25 años, podemos pretender seguir haciendo política en el Estado-nación, pero esos Estados-nación en los últimos 30 años han sido vaciados de contenido con una velocidad absolutamente asombrosa. Así el diagnóstico, Carlos, yo creo que es absolutamente correcto. Un instante, pero realmente, si eso es así, ¿cuál es el encantamiento, cuál es el sortilegio que tenemos que conjurar para... Si tomamos una región como la Unión Europea, que tiene una institucionalidad inducida, introyectada en los últimos 40 años muy fuerte, ¿cuál es el sortilegio que tenemos que emplear para entender que esa estatalidad y esa nacionalización de la política lleva precisamente a una destrucción de la diferencia nacional, de la especificidad cultural etnonacional, si quieres explicarlo así, que realmente los rendimientos no son decrecientes, son hiperdecrecientes. E incluso en el centro de la economía mundo capitalista, en Europa, se ha visto de esta forma, por no hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por no hablar de lo que está ocurriendo en el sur global. Entonces, en realidad, utilizar la forma Estado, obviamente, como matriz de la política de la modernidad, es obligatorio en tanto que ha sido así restrictivamente en algunos estados. Pero, evidentemente, es muy distinto partir de la hipótesis de que realmente tú tienes que reorganizar y leer y analizar y lanzar tu estrategia política en términos de bloque histórico, contando con una forma Estado-nación en la cual tú te reconoces históricamente, y otra cosa es que eso se convierta en fundamento epistémico, límite absoluto e infranqueable de tu acción política. Porque si es así, pues simplemente el deterioro va a ser cada vez mayor en la Unión Europea, que es una alta y una densísima institucionalidad. El ejemplo es absolutamente apabullante, y respecto a las cuestiones que ahora, en este momento de crisis sistémica del capitalismo tan brutales,
toda política que se conciba epistémica y como horizonte último en la escala del Estado-Nación está derrotada antes de empezar. Entonces, realmente, esas composiciones de clase transversales, estas crisis sistémicas que nos atraviesan transnacionalmente y estos vectores políticos de legitimación que, construidos nacionalmente, apuestan por esa desnacionalización o esa posnacionalización de la política, se imponen como una realidad absolutamente obligatoria. Claro, aquí el problema es, digamos, cómo se construyen los espacios de intervención política, digamos, postestatales o posnacionales. Cuando hablamos de una política democrática, digamos que BlackRock no necesita de instituciones democráticas para hacer política a nivel global. Puede hacer política tomando decisiones que afectan al conjunto del planeta. El problema es que la política de los de abajo, una política de clase, para dotarse de instrumentos políticos de intervención internacional, de intervención posnacional, lo tiene enormemente difícil, sobre todo cuando, digamos, quienes tenían esto clarísimo en términos teóricos eran los socialistas y más los comunistas, que construyen partidos políticos internacionales que se llaman Primera Internacional, Segunda Internacional, Tercera Internacional, y que incluso tratan de dotarse de una institucionalidad como partidos a nivel internacional, entendiendo que los partidos nacionales no son más que secciones nacionales de un gran partido mundial. Esto termina chocando con los intereses políticos de un Estado y con las contradicciones entre los intereses políticos de cada Estado. Se podría decir que quizá la organización política transnacional más exitosa ha sido la Iglesia Católica, que todavía sigue operando como una organización política transnacional de enorme influencia política e incluso geopolítica, pero que también se ve arrastrada muchas veces por contradicciones de tipo nacional. Pero la Iglesia Católica, al fin y al cabo, digamos que tiene claro cuál es su instrumento fundamental de penetración política, que es la ideología a través de la religión, y su éxito a la hora de construir una institucionalidad que es internacional y que es transnacional. El problema es que los partidos de izquierdas, los movimientos sociales, los sindicatos, ¿cuáles pueden ser los espacios en los que construyan algo que en términos teóricos es ineludible? La necesidad de construcción de espacios de intervención política transnacional. Si BlackRock toma decisiones que afectan al conjunto del planeta, ¿cómo hacen las clases subalternas o cómo hacen las formaciones políticas de izquierda para intervenir en ese plano? Y sobre todo cuando nos encontramos con una realidad práctica de la política en el que buena parte de los desafíos, o por lo menos los desafíos retóricos al funcionamiento global del capitalismo, tanto en un sentido progresista como en un sentido reaccionario, apelan al reforzamiento del Estado. En un sentido reaccionario, y muchos ejemplos, Trump, más en el sentido retórico que en el práctico, cuando dice America First, cuando dice vuelta al proteccionismo, cuando plantea, por lo menos en lo retórico, poner límites al libre comercio. El caso de Salvini, que plantea un enfrentamiento desde una perspectiva xenófoba y de derechas, pero que plantea un enfrentamiento con la Unión Europea, diciendo usted no me dice a mí qué tengo que poner yo en mis presupuestos y qué hago yo con nuestro dinero. El caso del Brexit, en muchos sentidos, va en la misma dirección, y en el caso de los gobiernos progresistas que lo han intentado, también plantean, digamos, como la recuperación de soberanías que se asocian al concepto de Estado-Nación. Claro, ¿cómo se navega esa contradicción entre, mire, es que a lo único a lo que yo puedo acceder democráticamente es al poder del Estado, aunque sé que buena parte de las cartas se reparten en otros sitios, pero no tengo instrumentos para intervenir en esos otros sitios? O sea, ¿dónde está la mesa en la que yo puedo negociar con BlackRock? ¿Dónde está, digamos, cómo se negocia políticamente con BlackRock? ¿Cómo se puede incluso imaginar un enfrentamiento político con un actor de clase transnacional? Pero es que realmente si no hay realmente esa ruptura drástica y esa apertura de la imaginación política para romper con la forma Estado del Estado-Nación tal como se ha configurado hasta la fecha, realmente no hay en el horizonte del capitalismo histórico y de su crisis sistémica actual, no hay otro horizonte que una desintegración de las comunidades políticas cada vez más atomizada, en las cuales las lógicas del mercado mundial y la lógica del capital transnacional se impongan de una manera cada
cada vez más agresiva y cada vez más brutal. El problema no es que tú no debas hacer, que tienes que hacer el análisis de tu formación social en términos de cómo la estructura económica, la estructura del poder de clase, la forma Estado ha beneficiado o no al funcionamiento de estos flujos y a estos diseños globales de las clases dominantes. Tú eso tienes que hacerlo por definición para construir una alternativa que lea exactamente cuál es el conglomerado de relaciones de poder sistémicos que están configurando la actual coyuntura política. Es obligatorio. El problema es que tú tienes que saber que esa lectura es un primer paso en el que tú vas a articular tu crítica política con otros actores que por definición están en la misma situación estructural en términos de relaciones sistémicas de poder y sobre todo en términos de clase que tú, y que únicamente la articulación de tu crítica de tu formación social con la articulación de la crítica que fuerzas similares están creando desde ese punto de vista posnacional en otros estados-nación próximos al tuyo, van a poder realmente construir una hipótesis política que quiebre las fórmulas, que quiebre la gramática política de la modernidad en torno al pueblo, la nación y el Estado-nación, y que empiecen a producir otras gramáticas conmensurables con la estructura de poder sistémica que el capitalismo histórico demuestra a fecha de hoy y que está demostrando de manera todavía más agresiva en este momento de caos sistémico. Si realmente no se produce esa nueva producción de gramáticas políticas que critiquen a las categorías políticas de la modernidad, solo existe un horizonte de pulverización absoluta y de actores que van a imponer sus diseños globales de manera unilateral. ¿Por qué Salvini lanza la estrategia que lanza? Porque no ha habido posibilidad alguna de crear una gramática política común entre Grecia, Italia, España, Portugal o Francia. O sea, no ha habido... Si tú realmente afirmas la pertinencia última del Estado-nación, tú únicamente puedes construir las gramáticas de políticas que utilizas en torno a los términos de pueblo y nación. No hay más. Si tú realmente desnacionalizas y conviertes al pueblo en un constructo ideológico, que es lo que es, pues tú realmente puedes empezar a introducir otro tipo de categorías. La de clase es la categoría, un concepto de clase sofisticado y realmente bien elaborado, es realmente el concepto que te permite leer esa transnacionalidad de las relaciones sistémicas de poder del capitalismo histórico, en el momento actual, en la Unión Europea, a escala global o regional, y empezar a construir esa gramática a partir de tu crítica de los efectos de esas relaciones de poder sistémicas en tu formación social, pero sabiendo que ese es el primer paso para construir unidades y conceptos políticos que vayan más allá. Es imposible que Salvini pueda resolver Salvini Di Maio, el gobierno de Lega y Le Cinque Stelle, es imposible que puedan resolver la crisis de la Unión Europea poniendo únicamente la formación social italiana o el Estado-nación italiano como unidad política a partir de la cual se organiza la crisis con la Unión Europea. Pero es que si realmente eso se reprodujera exponencialmente en otros estados de nación de la Unión Europea, bien del norte porque no aceptan esa imposición, bien en el sur porque no aceptan esta austeridad de larga duración, un riesgo también perfectamente posible que está sobre la mesa es que la Unión Europea se fracture, o que la Unión Europea salte por los aires o se convierta en un espacio económico-político mucho más pivotado en torno al gran eje centroeuropeo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es solo una cuestión, digamos, de desnacionalizar la política para que el Estado-nación se encamine a no sabemos qué praderas de democracia y de igualdad, sino que realmente las propias políticas de los grupos dominantes cada vez están desnacionalizando en términos autoritarios cada vez más el espacio nacional, porque sus diseños en términos de gran proyecto geopolítico de la Europa de las élites para competir en el mercado mundial tampoco perciben que funcione. Todo el proceso de la construcción de la Unión Europea es un proceso de desnacionalización de la política desde arriba. Desnacionalización de la política porque el enfrentamiento de Estados-nación en el core, en el núcleo europeo, había sido devastador desde principios del siglo XX. La Unión Europea representa ese proyecto de desnacionalizar la política desde arriba con un modelo autoritario y absolutamente verticalista en un entorno de crecimiento económico, digamos, discreto hasta finales de los años 70, 80, como queramos verlo. Pero esa desnacionalización tiene que producirse también por abajo, porque cuanto más se nacionalice la política por abajo, desde el punto de vista de las clases dominadas, de los grandes grupos, de las grandes mayorías sociales, mayor va a ser la vulnerabilidad a estos diseños que las élites globales están imponiendo de una manera muy, muy dura. Entonces, esa gramática de la lectura de las relaciones de poder transnacionales en la propia formación social, que automáticamente o simultáneamente se están
articulando con esos mismos efectos en otros estados nacionales, estados-nación, y en otras formaciones sociales nacionales, es la gramática que tenemos que producir en estos momentos. Si no, realmente el caos sistémico que estamos experimentando durante estos últimos años se va a hacer realmente duro. Te quiero preguntar por España, porque Sí. en el libro, digamos, haces un análisis, digamos, de lo que llamas largo siglo XX español, Sí. que sitúas entre 1870 y 2017. Te quiero preguntar por qué estableces, digamos, esos límites, o sea, por qué estableces cuáles son, digamos, qué es lo que te lleva a establecer eso como un periodo histórico que se pueda estudiar de manera singular, 1870-2017, y dices que la historia del largo siglo XX español es la historia de la destrucción tendencial de la nación y el pueblo como categorías conceptuales eficaces para una política antisistémica. O sea, en realidad el concepto de largo siglo XX proviene de la teorización que hace del mismo Giovanni Arrighi, es la vieja teorización también que se inspira en Wallerstein, se inspira en Fernand Braudel, pero siempre me ha parecido que la categoría de largo siglo XX era más pertinente para analizar la coyuntura política actual. Que contrasta, perdona, con el breve siglo XX de Hobsbawm, claro. Exacto, era más, porque de alguna manera la categoría de largo siglo XX, que está injertada y articulada con el concepto de ciclo sistémico de acumulación que maneja Arrighi, está ligada a los procesos de producción de clase de una manera más fuerte que el concepto de corto siglo XX de Hobsbawm. Es decir, yo creo que es fundamental entender cómo evoluciona el capitalismo como estructura histórica a lo largo del tiempo, cómo estructura las relaciones de poder un determinado ciclo de acumulación y de estructuración del capitalismo como sistema histórico, y cómo esa articulación del capitalismo como estructura de reproducción produce también los comportamientos políticos, los comportamientos de clase, las composiciones técnicas y políticas de la clase y de la fuerza de trabajo, para que de alguna forma ese periodo histórico sea legible, sea inteligible en términos teóricos y en términos políticos. Arrighi vincula el largo siglo XX al ciclo sistémico de acumulación. En la teorización de Braudel y Arrighi los largos siglos se solapan, porque los periodos históricos son siempre un conglomerado temporal cuya viscosidad es mucho más persistente y mucho más densa de lo que una historia, digamos, formal de los acontecimientos políticos mostraría. Y en el caso del Estado español, en mi opinión, hay una gran continuidad entre lo que sucede entre finales de la década de 1870 con la restauración borbónica hasta lo que podemos ver en la actualidad. Ese largo siglo XX español está ligado, obviamente, a ese largo siglo global del capitalismo histórico y al ciclo sistémico de acumulación estadounidense. El bloque de poder que se constituye en la restauración es el bloque de poder que desencadena la guerra civil, de alguna forma, o es la incapacidad del régimen político de la restauración, con todas las tentativas torpes, Antonio Maura, la dictadura de Primo de Rivera, el Partido Conservador. O sea, toda esa élite, todo ese bloque de poder es el que precipita la situación de la guerra civil. La Segunda República dura escasamente 5 o 6 años, y ese bloque histórico que gana la guerra civil es el bloque histórico que de alguna manera pilota la transición democrática hasta el día de hoy. Ese ciclo estructural del capitalismo español se puede engarzar y se puede articular muy cómodamente con el ciclo político de las clases trabajadoras españolas durante este largo siglo XX español. Sí. Ahí hablas, por ejemplo, de lo que significa 1931. Sí, evidentemente, porque ahí yo intento leer de alguna manera ese largo siglo XX político de la formación social española, lo subdivido en 3 periodos, digamos lo que denomino protofordismo brutal, que es, digamos, un régimen, el régimen político que dura hasta 1931-1939, en el cual las élites políticas españolas, regionales también, catalanas. ¿Cómo definirías eso? Porque las élites políticas españolas son complejas en su definición. Sí. Hay unas élites políticas españolas, castellanas y andaluzas, sí, que son las que tienen en sus manos el aparato, sí, del Estado, sí, sí, y sin embargo hay unas élites políticas vascas y catalanas que tienen en sus manos lo más avanzado del desarrollo económico en España, con una relación tremendamente compleja entre ellas. Unas clases dominantes en Cataluña que llaman a la puerta del Estado español, pero que no les abren nunca. Hay un momento, o sea, hay una idea de Romanones de hacer a Maura ministro de Fomento, digamos. Hay como un momento en el que pareciera que las clases dominantes en Cataluña pudieran incorporarse, digamos, las
Sí, el bloque dominante pudiera incorporarse al bloque de poder en el Estado español, pero hay una, digamos, hay un extrañamiento, hay una exclusión de esos sectores políticos que explica también la historia de nuestro país. Sin duda, pero me interesa más leer esa historia política no desde el punto de vista de las élites y de las clases sino de las clases subalternas. Sino de las clases subalternas y de las clases trabajadoras. O sea, si realmente hacemos esa historia de la fuerza de trabajo que vende su trabajo en la formación social española, realmente hay unas continuidades en este primer periodo al que me refería hace un momento, de este protofordismo o prefordismo brutal, tremendamente claras. O sea, las élites españolas, castellanas, andaluzas, vascas o catalanas, que tienen un proyecto de clase absolutamente atravesado por las disputas que tú indicas, pero absolutamente homogéneo o tendencialmente homogéneo respecto a los niveles de autoritarismo, de falta de derechos para las clases subalternas, para las clases trabajadoras, de absoluta imposición de un modelo, de un pacto social muy agresivo en términos de derechos, tan agresivo que acaba en la guerra civil. Es decir, acaba en la guerra civil porque ni esas élites se ponen de acuerdo, esas élites dominantes para... En la guerra civil sí se ponen de acuerdo. En la guerra civil, por supuesto, que se ponen de acuerdo. Entonces, a ver, es que no quiero hacer la historia política, no quiero contar la historia política del pueblo español ni de las élites políticas españolas, quiero contar la historia de la fuerza de trabajo y de las clases trabajadoras explotadas, hiperexplotadas, por un régimen que... Hay que esforzarse a escala europea para encontrar niveles de dureza, de comportamiento antidemocrático, de explotación de las condiciones materiales de vida. Eso, evidentemente, la guerra civil funciona como ese pivote, digamos, estructurador. Y ahí puedes declinar de manera muy original toda la disputa territorial, toda la disputa regional, toda la disputa de las distintas facciones de la alta burguesía o de la pequeña, mediana burguesía en torno a la cuestión de la forma estatal. Aquí dices como consecuencia fundamental de esa victoria en la Guerra Civil, del bloque histórico que se forma en la Restauración, dices, el franquismo acabó por debilitar el anclaje popular ya no del nacionalismo español, sino del simple sentido de pertenencia a un Estado. Sí, porque es que desde el punto de vista de las clases trabajadoras, de las clases subalternas de este país, ¿qué nacionalismo es posible con un Estado que durante el periodo de desintegración del antiguo régimen se comporta con la dureza que conocemos? Me da igual que sea la patronal catalana que la versión vasca o que la versión castellana andaluza más autoritaria. O sea, que las clases populares o las clases subalternas de este país, trabajadoras, ¿qué tipo de sentido de pertenencia, como por otra parte sucede prácticamente en toda Europa, qué sentido de pertenencia tienen a estas formas estatales, a estas formas Estado, a estos nuevos Estados-nación, que en escasísimos casos, en contadísimos casos, se pueden entender como un proceso constituyente de las clases populares para dotarse de una protección frente a la agresividad de sus propias clases dominantes y del capitalismo sistémicamente impuesto como fenómeno global? O sea, las clases populares en toda Europa son clases absolutamente anacionales, pero anacionales desde el punto de vista más, si me apuras, ontológico del término. Tienes pequeños componentes, digamos, en términos de clase, más ligados a la pequeña burguesía, más ligados a fenómenos mucho más complejos que la pura construcción nacional. Tienes todo el proceso, por ejemplo, de desintegración del Imperio Austrohúngaro, todo lo que ocurre en los Balcanes, toda la larga Primera Guerra Mundial que se prolonga prácticamente hasta final de los años 20, con una fragmentación y unos niveles de violencia enormes, que prácticamente son pequeñas microguerras civiles que se van prolongando en todo el este de Europa, por no hablar de lo que ocurre en el centro. Pero realmente las clases populares españolas o catalanas, con todas las comillas, o italianas o alemanas, tienen muy poco que agradecer a los estados-nación que sus clases dominantes crean entre 1870 y 1945. O sea, durante ese periodo, por definición, las clases populares y las clases trabajadoras quieren lanzar procesos constituyentes, llámalos revolucionarios, llámalos antisistémicos, que realmente logren contener la violencia, la avaricia, la brutalidad y el absoluto autoritarismo de sus respectivas clases nacionales que no lo eran,
que no lo eran. O sea, si el francés era la lengua, la lengua franca de las élites europeas durante el siglo XIX, no era por casualidad. O sea, las poblaciones nacionales durante el largo siglo XIX y hasta bien entradísimo el largo siglo XX son clases que son objeto de la explotación más misericorde, absolutamente alejada de cualquier tipo de comunidad nacional por parte de las clases dominantes de lo que son estados-nación o protoestados-nación en un proceso de fusión militar y bélica. Si tú te coges el Tratado de Versalles, el Tratado de Saint-Germain, el Tratado de Bully, el Tratado de Trianon, el Tratado de Sèvres, tú mira a ver ahí qué proyecto nacional o de comunidad nacional hay detrás de las clases dominantes nacionalizadas, entre comillas, que imponen sobre los pueblos europeos unos niveles de violencia militar, de violencia económica, de explotación de las condiciones de trabajo, de falta de derechos brutales. Entonces, realmente cuando decimos, no, es que la forma Estado es la forma canónica de la política, tal vez desde 1945, con estos protoestados del bienestar que empiezan torpemente a configurarse, coge el Estado italiano, el Código Rocco, que es el Código Penal fascista, funciona hasta el día de hoy. Tú te coges el caso italiano, que está súper cerca, Salvini, vamos antes. La represión que hay en el Estado italiano durante 1950 y bien entrado 1960 es de una brutalidad increíble, en términos de muertos, trabajadoras muertas. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando con esta fascinación por lo nacional y por los estados-nación, cuando es Estado-Estado-nación? En la primera parte del siglo XX funcionan como estructuras absolutamente violentas que perciben con cero interés el tipo de comunidad nacional que están creando y perciben con todavía menor interés cualquier aplicación o implementación de un catálogo de derechos fundamentales, sociales, económicos, sobre unas poblaciones respecto a las cuales las clases dominantes no tienen la más mínima afectación, el más mínimo respeto. Volviendo a España, hablas en el libro específicamente de dos elementos, de la importancia de las migraciones internas a la hora de configurar los caracteres de la fuerza de trabajo colectivo en España, y eso serviría también para entender la plurinacionalidad, que no se comprendería sin entender los fenómenos de migraciones internas, y hablas también de la derrota de la fuerza de trabajo colectiva en la transición. Es que es fundamental, porque en realidad mutatis mutandis, pero todo lo que estamos hablando de esta desafección de las clases dominantes durante el primer tercio del siglo XX, 1870, 1945, 1950, la podemos releer en las cualificaciones que apuntas tú ahora mismo. O sea, porque realmente la fuerza de trabajo dentro de la economía política franquista es sometida de nuevo a un trato más inclemente imposible. Es decir, o sea, hemos ganado la guerra, esta guerra ha sido una guerra fascista en su concepción militar, en su implementación bélica y en el desarrollo de la campaña de 3 años de duración que lleva a su final, y a partir de ahora la fuerza de trabajo española, me da igual que sea andaluza, catalana, vasca o castellano-leonesa, va a pasar por las orcas caudinas de la economía política que impone este régimen fascista. Este régimen franquista impone esa disciplina a la fuerza de trabajo mediante unos procesos de migración intensísimos, mediante una falta de derechos absolutamente obvia que lleva a que el estado del bienestar español, cuando muere Franco, sea de los más débiles de Europa, y lleva a que esos procesos de migraciones internas produzcan, aprovechando o teniendo en cuenta los diferenciales de industrialización que se daban a escala del Estado, inyecten la fuerza de trabajo necesaria para que las tecnoestructuras que existían y que dan un salto cualitativo, tanto en Cataluña como en la cornisa cantábrica, en el País Vasco o en Asturias, obviamente también con la excepción de Madrid, esas fuerzas de trabajo se convierten en los vectores de explotación y de constitución de los grandes milagros económicos, si quieres leerlo en el caso español o en el caso catalano o en el caso vasco. Pero realmente esa gestión autoritaria por parte del franquismo provoca esas migraciones intensísimas dentro del Estado español que configuran lo que es hoy Cataluña, lo que es hoy el País Vasco, lo que es hoy el resto del Estado, y evidentemente esa enorme gestión autoritaria de la fuerza de trabajo llega a la transición española y se salda con una derrota en toda regla de la fuerza de trabajo como sujeto político que podría haber ordenado de otra forma qué iba a ser o qué hubiera podido ser la transición española. La fuerza de trabajo o las clases trabajadoras como sujeto político, si quieres decirlo de una manera muy vasta, articuladas en torno al Partido Comunista, son claramente dejadas de lado, sin muchas contemplaciones. Los pactos de la Moncloa es el lugar común para referirse a ese proceso, y se logra
indizar sus reivindicaciones respecto al gran cuadro de estabilización económica. Eso lleva también, en la línea que apuntabas, a una escisión absolutamente de lo que son la cuestión social y la cuestión territorial. Es decir, la cuestión territorial se convierte en el gran problema del Estado, la cuestión social queda discretamente aparcada a los ritmos de una implementación más o menos lenta o más o menos rácana o generosa, depende cómo se quiera leer, del estado del bienestar español por parte del Partido Socialista. Pero son también procesos que son muy cortitos en el tiempo en términos de disfrutar, digamos, esos nuevos catálogos de derechos constitucionales. Pero está claro que ese juego de las migraciones internas gestionadas autoritariamente por el franquismo y esa derrota del sujeto obrero como gran protagonista de la transición, gran protagonista en cuanto al proyecto político que hubiera podido presentar para España, me parece que es absolutamente crucial para leer la crisis territorial del Estado en la actualidad. Vamos llegando al final. Te voy a hacer una rueda de reconocimiento de personajes históricos para España y te pido en unas pocas frases una descripción no tanto del personaje, sino de lo que puede representar históricamente. Empezamos por Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo fue el gran arquitecto de lo que podría ser un proceso de modernización de la política española en un momento de crisis y de absoluta negativa de romper los equilibrios del bloque dominante vigente hasta ese momento. Primo de Rivera. Primo de Rivera fue un personaje, en mi opinión, absolutamente menor, que leyó mal la coyuntura y no logró estabilizar en absoluto la crisis del régimen. Azaña. Azaña creo que es un personaje absolutamente sobredimensionado en la historiografía política española. En mi opinión era un hombre de absoluta honestidad intelectual y política, pero que no supo leer el carácter de clase y el carácter de la crisis que estaba experimentando la formación social española y no supo leer la virulencia y la agresividad de las clases dominantes españolas. Para el franquismo voy a mencionarte a un tecnócrata, López Rodó. López Rodó era simplemente gente, era un poco el abuelo putativo del Partido Popular, es gente que simplemente vivía de leer la coyuntura internacional y de intentar adaptar la formación social española a lo que pedía la integración Avant-la-lettre en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea en ese momento y en el sistema de geopolítico occidental estadounidense. Es gente que tenía como único horizonte la inserción cómoda en el más clásico ejemplo de rentismo político. Suárez. Suárez creo que fue el producto de circunstancias absolutamente azarosas que ni él mismo controlaba, ni él mismo supo realmente lo que estaba pasando ni lo que estaba haciendo. Tuvo, en mi opinión, la virtud de dejarse llevar en el mejor sentido del término, porque suponía también una inteligencia por su parte, por lo que era una apertura mínima del sistema político español. Si hubiera reaccionado como Fraga y Barne, por poner un contraejemplo, la situación hubiera sido catastrófica y dentro de su limitación hay que reconocerle que tuvo la inteligencia de olfatear por dónde iban los nuevos vientos. Santiago Carrillo. Santiago Carrillo me parece un personaje absolutamente funesto, francamente. O sea, me parece que ni leyó lo que estaba ocurriendo durante los años previos a la transición, ni supo leer lo que estaba sucediendo desde 1975 hasta la aprobación de la Constitución. O sea, malogró y malbarató la gran potencia de luchas, no solo dentro del gran paraguas que era el Partido Comunista, sino dentro de la gran autonomía de clase que había en el Estado español, extrapoló absolutamente el poder del búnker y de lo que era la restauración monárquica y entregó un capital político fabuloso ante un desierto político en la izquierda que era más que apabullante, porque de facto el Partido Socialista desaparece en 1939 y no existe durante 40 años. La CNT y la UGT les sucede exactamente lo mismo, no existen como organizaciones políticas durante todo el periodo de posguerra, y esa gran potencia que el Partido Comunista estaba destinado originalmente a ocupar con una gran potencia, es malbaratada ante un Partido Socialista inexistente y una intervención del SPD absolutamente, de manual. Carlos Olchaga. Carlos Olchaga, francamente, me parece que es un sinvergüenza, claramente. O sea, el otro día tuve que escuchar que es que la gente estaba recibiendo más por sus pensiones que lo que había
que lo que había cotizado y lo que había aportado a la economía española. Un individuo que lo que hizo fue desregular, empezando por el mercado de las pensiones privadas, concediendo unas exacciones fiscales, que es lo que han permitido el despegue de la financiación privada de los planes de pensiones, y este individuo se permite el lujo de decir que los jubilados y jubiladas españoles no se merecen las miserables pensiones que cobran. O sea, me parece un personaje absolutamente gris y mediocre. Rodrigo Rato. Rodrigo Rato entra en la categoría de los grandes sinvergüenzas que ha producido este país. O sea, me parece un tío absolutamente criado y genéticamente conformado por lo peor de las oligarquías franquistas. O sea, una persona sin ningún tipo de límite en cuanto al decoro, en cuanto a la mínima contención de lo que supone una responsabilidad y una ética públicas y política, y me parece que desde el punto de vista económico simplemente es otro producto de ese rentismo político que las élites españolas siempre han practicado respecto a las grandes instituciones económicas internacionales y a los grandes núcleos de poder internacionales. Su comportamiento como ministro, absolutamente plano en términos de inteligencia de lo que estaba ocurriendo, como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y luego como gestor de Caja Madrid Bankia, más todos los pequeños capítulos penales que estamos conociendo estos días, francamente, dan de él un diagnóstico absolutamente devastador, en mi opinión. Pedro Solbes. Pedro Solbes lo entiendo más como la grisura del burócrata aplicado que realmente se deja llevar también por los vientos económicos de la época. Dotó de cierta prestancia a la política económica socialista. No hay que olvidar que el binomio Solbes-Rato, Solbes prácticamente recorren prácticamente 20 años de política económica de este país. La transformación de la formación social económica española fue baja durante su mandato y también del mandato de Rato, su sucesor, y realmente el fortalecimiento que no fueron capaces de hacer previo a la crisis fue lo que luego explicó gran parte de los problemas que la crisis sistémica de 2007-2008 propició a la economía española. La burbuja inmobiliaria y la desregulación del mercado inmobiliario, más la privatización de buena parte del welfare state español, empezando por la educación y las pensiones, esta es made in Solbes y made en Rodrigo Rato. No me merecen mucho respeto como gestores económicos. Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro es el epígono de todo esto que estamos hablando. O sea, Cristóbal Montoro realmente la única virtud, en mi opinión, que tiene es haber seguido de manera absolutamente fiel las políticas que se dictaban desde los centros de poder europeos cuando la crisis tuvo que aplicarse con toda la contundencia. El paquete, digamos, de austeridad tuvo que aplicarse en toda contundencia. Desde el punto de vista fiscal, en mi opinión, no aportó ninguna innovación importante. Auspició la famosa amnistía fiscal que hasta el propio Tribunal Constitucional tuvo que corregir drásticamente a la baja, y realmente no acabo de ver cuál fue su aportación como gestor económico. No me parece que haya sido un buen ministro de Asuntos Económicos y de Asuntos Hacendísticos en este país. Ya para terminar nos queda el cuestionario. ¿Qué libro recomendarías para entender la historia de la fuerza de trabajo colectiva en España? Seguramente me remitiría a los trabajos de Tuñón de Lara. Me leería con atención la historia de Tuñón de Lara del siglo XIX y del siglo XX, me la leería con mucha atención, me leería su libro sobre el primer tercio del siglo XX, no recuerdo ahora el título, 1898, 1931, en el que explica exactamente cuál era el bloque de poder económico durante la Restauración y explica cómo esas élites económicas, las clases dominantes españolas gestionaron la formación social española en términos militares, en términos hacendísticos, en términos económico-financieros, y creo que sería un excelente punto de partida. ¿Qué película recomendarías para lo mismo? Eso es más complicado. En España no ha habido mucho cine social interesante para explicar la historia de España del punto de vista político. Podríamos hablar de Caudillo de Patiño, o podríamos hablar
de canciones para después pues de una una guerra. Es decir, leerlo en términos digamos, a contrapelo, como filigrana. Pero en España no ha producido buen cine social ni sobre la guerra civil. No hay en mi una opinión. clase obrera no Valparaíso de Elio Petri, la propietà non è più un furto. No. O sea, no, el cine español no ha tenido la aproximación a la guerra civil, ha sido bastante anecdótica, por decirlo de alguna manera, y no hay buen cine político que explique, por ejemplo, la película de Elio Petri, la clase obrera ya no va en paradiso. No hay ese cine hecho con una perspectiva de clase y con un punto de vista de clase que quiera contar realmente la riquísima vida sociopolítica, sindical, cultural de la clase obrera española. No ha habido, tampoco España ha tenido un Pasolini que haya podido contar desde otro punto de vista más excéntrico cuál era el metabolismo de las clases populares, el metabolismo de las clases trabajadoras. Hay películas que podrían dar un aroma, no sé, podrías hablar de Tierra y Libertad, podrías hablar de las malas versiones de la Colmena, pero no, desde el punto de vista de clase me falta una genuina cultura estética que cuente bien la historia de las clases subalternas españolas. Y ya por último, saliendo de España, ¿qué serie recomendarías ver para entender lo que significa la lucha de clases? Series no veo, francamente, no tengo tiempo para ver. Ahí te recomiendo... Series, o sea, realmente sé que tengo que hacerlo, pero no logro sacar tiempo para ver porque leo demasiado y entonces no veo series. Pero sí que todo el cine de esas clases subalternas que se ha hecho en América Latina o que se ha hecho incluso en Estados Unidos, Italia como o en Las Estados uvas Unidos, de la ira. es muy interesante. El cine de Mike Leigh en el Reino Unido, que Magnífico. cuenta toda la destrucción Claro. del thatcherismo. El cine me viene ahora a la cabeza, Vento di Terra, de Vincenzo Marra, perdón. Esas son grandes películas. Mundo Grúa, de Pablo Trapero. Sí. O sea, ese tipo de películas que realmente están contadas desde... O Bolivia, ¿cómo se llama?, de Adriano Caetano, o sea, que cuenta la historia de esas poblaciones, de un migrante boliviano en la Argentina de los años 90. Ese cine hecho desde abajo para contar la vida de los de abajo, eso cuenta muy bien. Todo el cine social, incluso de Ken Loach, sobre la crisis de la formación social británica, es fantástico. Te recomiendo una serie, Damn Nation, una serie sobre lucha de clases en Estados Unidos, contado como un cómic, además, con buenos y malos, donde los malos son los banqueros y los buenos son los agricultores norteamericanos. Está muy bien. Lo dejamos aquí, te pido que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y brindes mirando a esa cámara por lo que quieras. Por el poder constituyente de las clases trabajadoras europeas que cambiarán el paisaje del continente en los próximos 15 años. Muchísimas gracias. A ti.